Hola familia, bienvenidos a un video más del Oráculo. Soy el Baba Leonardo de Ogún, dirigente del Templo Escuela Ilea Beabori, y en este video les voy a hablar sobre la Umbanda. Bien, ¿qué es la Umbanda? La Umbanda es una religión, principalmente con las características de ser espiritualista y sincrética, además de muy ritualística. Dejaré por aquí en las etiquetas enlaces a videos sobre la religión y la espiritualidad, como a videos sobre el sincretismo, para no parar a cada rato y explicar cada uno de estos temas. Aunque el sincretismo lo desarrollaré un poco porque me parece muy importante dentro de la característica especial que tiene la Umbanda como identidad religiosa, ¿sí? En principal, tenemos que tener en cuenta que el sincretismo es asimilar ideas y conceptos de otras culturas, de otras creencias o otras filosofías espirituales, religiosas o esotéricas, ¿sí? Entonces, podemos entender así que la Umbanda tiene muchos argumentos o muchos elementos que resultan ser muy curiosos y que también resultan ser muy diversos, ¿sí? Entonces, esto viene de que la Umbanda utiliza una serie de mecanismos metafísicos, ritualísticos y esotéricos que provienen tanto de Europa, por ejemplo, que vienen del espiritismo de Allan Kardec, o que vienen del ocultismo, del paganismo, pero también tiene otras vertientes de las cuales se ha nutrido, que son por ejemplo el orientalismo y el hinduismo, es decir, estas religiones que hablan del karma y que hablan, por ejemplo, del dharma, de los mantras y de toda esta tipo de filosofía, ¿sí? Luego tenemos la parte, por supuesto, sudamericana, porque la Umbanda nació en Brasil, más propiamente en Río de Janeiro, y entonces, obviamente, de las tribus locales, ¿sí? Que principalmente fueron los tupí-guaraníes. Luego, evidentemente, la parte africanista está presente y es una de las más fuertes de las vertientes que alimentaron a la Umbanda para su gestación, ¿sí? Entonces el africanismo, ya sea Yorubá o Bantu, está muy presente y lo podemos ver nítidamente tanto en la ritualística como en las palabras que se emplean dentro de la Umbanda, como por ejemplo Zambi, que es Dios, y que se utiliza esa palabra, ¿sí? Para definirlo. Luego tenemos, por ejemplo, los orishá, que son las representaciones de los espíritus de la naturaleza, que no son los mismos orishá específicamente que son dentro del culto a orishá, son otra forma de ver a los orishá un poco diferente a la que se tiene en el culto del candomblé o del batuque, que es un culto directamente a orishá. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en claro porque no es exactamente igual, ¿sí? Aquí entonces podemos ver una diferencia ritual muy grande con otros cultos africanistas. En principio, al estudiar un poco la Umbanda, la gente empieza a pensar que Celio de Moraes es el primero que empezó con la Umbanda, es decir, es el creador de la Umbanda, allá por el 1908. Pero en realidad la Umbanda es anterior a Celio de Moraes. Lo que pasa que estaba camuflada entre toda la diversidad cultural y espiritual que hay presente en Brasil. Tenemos que tener en cuenta que en Brasil existe el Homolocó, que es muy similar a la Umbanda. Tenemos que tener en cuenta que existe la Payelanza, existe el culto a Yurema, que existe el Catimbó y que existen otros varios cultos que están presentes en Brasil y que son muy similares, por lo cual entran todos dentro de lo que se les denomina vulgarmente como macumba, ¿sí?
Y no fue hasta la llegada de Celio que la Umbanda tomó una preponderancia, es decir, que la Umbanda salió del oscurantismo, por decirlo de alguna manera, y que empezó a habituar otros círculos, ¿sí? Recordemos que toda esta religiosidad viene de la gente de clase baja, y Celio Fernandino era de clase media. Entonces accedía a otro nivel cultural, accedía a otro nivel de gente dentro de la sociedad que podía ampliar las fronteras y sacar a la Umbanda de la macumba, digamos, ¿sí? Del concepto de macumba, y darle otra cara, ¿sí? Una cara más relativa a estudio, una cara más relativa a algo positivo, ¿sí? Bien, para entrar un poco en contexto y para quien no conoce la historia de Celio, voy a contar brevemente quién es y qué es lo que hizo, ¿sí? Bien, primero Celio desde muy pequeño ya tenía facultades mediúnicas desarrolladas, es decir, es un medium natural, y esto, como generalmente pasa a todos los medium que son medium naturales, le traía ciertos problemas, ¿sí? Ya de pequeño tenía comportamientos extraños, de repente se comportaba como un viejito y hablaba palabras muy profundas que sorprendía a los que lo escuchaban. También tenía un tono de voz diferente a su tono habitual, y en otras ocasiones se comportaba de forma muy ágil, saltando, trepando, corriendo y gritando por ahí, lo cual llevó a sus padres a buscar alguna solución a esto que aparentaba ser una enfermedad, ¿sí? A ver si el hijo se les estaba volviendo loco, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? La madre lo llevó a ciertos lugares, a una curandera, por ejemplo, y una curandera que se incorporaba también con lo que hoy conocemos como pretovelo. Lo santiguó y le dijo que tenía que trabajar, ese pretovelo le dijo que tenía que trabajar en la caridad a través de la Umbanda. La madre no hizo mucho caso, se lo volvió a la casa, el niño se comportó mejor durante unos días, pero después volvió a tener esos comportamientos extraños. Preocupados por esto, lo llevaron a psiquiatra, del psiquiatra lo derivaron a un cura católico, que todos estos eran parientes de él, para que vean también el tipo de gente a la que se acudía, ¿sí? O sea, estas personas que eran universitarios, como el psiquiatra, que era un tío de él, y ser sacerdote católico sobre todo en las épocas antiguas, ¿sí? Era como ser médico o algo así. Explico esto para que vean el tipo de gente, ¿no? Como digo. Bien, luego no se solucionó muy bien el tema, y un día, cuando él tenía aproximadamente entre 16 y 17 años, cae en un estado como de coma, ¿sí? Se desmaya y queda cataléptico. Entonces, ya más desesperados por buscar esa solución, un familiar también les dice que acudan al espiritismo, ¿sí? Entonces hacen un pedido en una mesa espírita, y el chico se levanta y dice, pues mañana me voy a estar curado, y se vuelve a tumbar. Al día siguiente efectivamente se recuperó. Bien, después se hizo otra reunión para poder agradecer, y en esta reunión es cuando Celio incorpora el caboclo de las 7 encrucijadas, que es la entidad más emblemática de Celio Fernandino, y dentro de la Umbanda es un caboclo de ellos muy importante, el cual anuncia que a partir de ese momento se va a empezar a hacer una nueva doctrina que se llamará Umbanda, ¿sí? Hasta ese momento Umbanda no era oficialmente una doctrina, una religión, era más bien como un culto dentro de los muchos que había, y una práctica más dentro de lo que se conocía como la macumba, como anteriormente dije. Entonces, esto le dio otra trascendencia, como decía, a la Umbanda, ¿sí?
Esto tiene que ver muy importante también el tema de que haya surgido después de la mesa espírita, porque esto le da a la Umbanda también un sentido de que la incorporación es la parte central de la Umbanda. Y dar consultas a través del trance mediúnico de incorporación, que es como le llamamos, ¿no? Incorporación, aunque se podría llamar también trance de posesión. Este tipo de trance es el más empleado y desde ahí surge dar, como digo, dar pases de energía, atender gente, dar consejos y todo esto, toda la parte ritualística que pertenece a la Umbanda. Y de ahí deriva también mucho de los trabajos espirituales que se hacen luego. Bien, esto, como decía, es el centro de la Umbanda. O sea, la Umbanda sin incorporar no se ve, ¿sí? Esto no quiere decir que incorporarse a la única función que puede tener una persona dentro de la Umbanda, ¿sí? Hay muchas funciones. Antiguamente era más todavía la función principal, pero hoy en día se utiliza mucho la parte de la percusión, se utilizan otras cosas que también se tienen en cuenta, ¿sí? Como por ejemplo la parte de otras mediumnidades, como puede ser medium psicógrafo, es decir, de escribir, el medium auditivo, medium vidente y otros tipos de mediumnidades, ¿sí? Que son más características del espiritismo de Allan Kardec y que antiguamente no se utilizaban tanto como hoy en día. Bien, con respecto a la palabra, al nombre Umbanda, he de destacar que no se quedan muy de acuerdo la gente. Ya en el principio se hicieron reuniones, se hicieron congresos, donde se empezó a descifrar o se intentó descifrar el origen de la palabra Umbanda, ¿sí? Pero algunos decían que era de origen hindú y que era aún banda, y otros decían que cada letra provenía de un ángel, por ejemplo Uriel, Miguel y así, y otros decían que viene de la lengua adámica, o sea, de los tiempos de Adán, era la lengua que hablaba Adán, y bueno, cada uno le daba una interpretación similar a el sentido de reunirnos a Dios, ¿sí? O de elevarnos hacia la unidad y hacia el reencuentro con Dios. Más o menos lo que quiere decir religión. Otros dicen que viene de África y que significa el culto mismo, mientras que Kimbanda sería el sacerdote. Nosotros creemos que es un banda, que un significa unión y banda significa diferentes tipos de cultos, diferentes tipos de tribus, diferentes tipos de cultura, ¿sí? Que se unen. Básicamente lo que sería sincretismo, ¿sí? Entonces, para nosotros la palabra Umbanda quiere decir sincretismo religioso o sincretismo espiritual, ¿sí? Para buscar también la sabiduría que está detrás de cada religión, la sabiduría que está detrás de cada culto y de cada cultura, ¿sí? Eso es lo que se intenta buscar. Y ese es el concepto que tenemos nosotros de Umbanda, de unión y sincretismo. Entonces le da un concepto de aperturismo y hace a la Umbanda que pueda ser algo muy abierto y dar lugar a que un sacerdote de Umbanda pueda, por ejemplo, hacer Kimbanda, que es otro culto diferente, ya dicho sea de paso, y hacer Batuque, que también es otro culto diferente. Y por eso es que yo hice otro video, que también dejaré por aquí en las etiquetas, en donde hablo del chamanismo Umbanda y hablo también en otro video, hablo del chamanismo sincrético. Ese video también lo dejaré por aquí, porque me parece importante destacar que la gente que hace Umbanda, hace Kimbanda y hace Batuque o hace Candomblé o hace un culto a Orishá que es estructurado de otra manera, no me parece a mí que sea correcto que diga que hace Umbanda cuando Umbanda tiene unas características específicas que son lo que acabo de explicar.
se basa fundamentalmente en la incorporación y en el mundo, en el estudio del mundo espiritual. Evidentemente tiene toda una ritualística, tiene toda una creencia, está mezclada, por ejemplo, también con el catolicismo y tiene otras vertientes, las cuales la hacen muy parecida a los gnósticos, ¿sí? Que también he dejado ya en nuestro canal, hay un video sobre los gnósticos para que se entienda mejor a qué quiere decir la gnosis, que es también un poco lo que busca la Umbanda, ¿sí? Por lo menos lo que busca más hoy en día. Tengamos en cuenta que este aperturismo hace a la Umbanda que sea una religión que es algo vivo y que va mutando, va evolucionando, va fluyendo con la misma evolución del ser humano, porque también es una religión humanista, ¿sí? Que tiene que ver con todas las características que rodean al ser humano y con todo lo que al ser humano le interesa para evolucionar, para crecer, para desarrollarse, tanto en esta vida como después de esta vida, cuando nosotros morimos, porque también creemos en la vida después de la muerte, también se cree en el mundo espiritual y en la reencarnación, ¿sí? Y en todos los espíritus que están en esos planos energéticos, ¿sí? Bien, este video lo dejaré por aquí porque ha sido un poco más largo de lo que estoy acostumbrado a poner en el canal, pero me pareció muy interesante darle un contexto más completo a el sentido de lo que es la Umbanda. Probablemente haga otro video más en donde extenderé todavía más estos conceptos, ¿sí? Pero como digo, este video lo dejaré por aquí. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si es así, denle a me gusta, no se olviden de suscribirse al canal si no está suscrito todavía, darle a la campanita para recibir las notificaciones también y de dejar en los comentarios algún aporte que quieran hacer sobre este tema, sobre la Umbanda, algo que con pocas palabras pueda especificar bien qué es la Umbanda o las experiencias de cada uno dentro de la Umbanda, qué es la Umbanda para ustedes, ¿sí? Y también de compartir estos videos de nuestro canal con todo aquel que quieran, que crean que le pueda servir, que crean que le pueda interesar. Allá Grafia y nos vemos en próximos videos.